El silencio de la iglesia estaba cargado de un peso insoportable. Los vitrales dejaban pasar una luz tenue que se proyectaba sobre los ataúdes de madera oscura y sobre los rostros tensos de los asistentes. Era un funeral solemne. Un escenario en el que cada movimiento parecía medido, en el que cualquier palabra fuera de lugar podía romper el aire pesado que todos respiraban. Yo permanecía sentada en uno de los bancos traseros, apartada como si mi sola presencia resultara incómoda. Nadie me había ofrecido asiento en la primera fila, nadie me había invitado a acompañar a la familia más cercana. Era evidente me habían relegado al margen. Mientras las personas entraban en silencio, algunos me miraban con desprecio abierto, otros con esa indiferencia cruel que hiere más que un insulto. Susurraban entre ellos, bajando la voz al pasar cerca de mí, como si mi dolor no fuera legítimo, como si yo no tuviera derecho a llorar. Cada gesto era un recordatorio de que, para ellos, yo no era parte de nada. El murmullo del órgano llenaba la sala, solemne, pero dentro de mí solo resonaba un eco amargo en él, de una exclusión deliberada que pretendía borrar mi vínculo con la difunta. El pastor se aclaró la garganta y dio inicio a la ceremonia. Su voz grave llenó el espacio con un tono solemne en palabras sobre el duelo, sobre la fragilidad de la vida y la esperanza de la eternidad. Los familiares más cercanos fueron llamados uno a uno para compartir recuerdos de la difunta. Yo observaba cómo desfilaban hacia el altar con pasos lentos, cómo hablaban con voces quebradas que parecían ensayadas, cargadas de dramatismo calculado. Ninguno de ellos me miraba. Ninguno me reconocía. Cada intervención era un recordatorio de lo que me negaban. Hablaron de la bondad de la difunta, de su cariño incondicional, pero omitieron cualquier referencia a mí. Era como si mi vínculo con ella no hubiera existido jamás, como si mi lugar en su vida hubiera sido borrado deliberadamente. La gente asentía con solemnidad, creyendo cada palabra, y yo sentía como mi presencia se volvía cada vez más invisible. El aire dentro de la iglesia era espeso, cargado de incienso y murmullo. Mis manos temblaban sobre mi regazo, no de tristeza solamente, sino de indignación. Porque en aquel espacio sagrado, en el que se suponía que todos debíamos ser iguales en el dolor, yo estaba siendo convertida en una sombra. El desfile de homenajes continuaba. Hijos, sobrinos, primos lejanos a todos. Parecían tener reservado un espacio para hablar. El pastor los llamaba por nombre, y cada uno subía al altar con lágrimas en los ojos, narrando anécdotas que arrancaban aplausos discretos y suspiros del público. Yo permanecía inmóvil, observando cómo el círculo se cerraba sobre mí. No existía invitación para acercarme, ni siquiera una mirada que reconociera mi vínculo. Era como si hubieran levantado un muro invisible alrededor del duelo, y yo quedaba fuera, condenada a mirar desde lejos. Una de las sobrinas, con voz temblorosa, habló de la familia unida que siempre había estado a su lado. La frase retumbó en mi pecho como una burla. Unida. ¿Acaso no me estaban excluyendo en ese mismo instante? Sentí las lágrimas subir, no por el dolor de la pérdida, sino por la crueldad de esa representación hipócrita. Las personas en los bancos me miraban de reojo, como preguntándose qué hacía yo allí, como si mi presencia fuese una intrusión. Nadie sabía, nadie entendía lo que esa mujer significaba en mi vida, y sin embargo yo debía callar, tragando la humillación, mientras ellos tejían un relato en el que yo no existía. El pastor siguió dando la palabra, y yo sentía como cada testimonio era un golpe más contra mi dignidad. Uno de los primos, con voz engolada, agradeció a todos los presentes que fueron parte real de su vida, y sus ojos pasaron por encima de mí como si fuera aire. Las palabras estaban cuidadosamente seleccionadas para excluirme, para borrar cualquier huella de lo que yo había compartido con la difunta. El público asentía, conmovido, ignorando que aquello era una representación parcial, casi una mentira construida para reforzar un guión familiar donde yo no tenía cabida. Mi corazón latía con fuerza. Recordaba las tardes que pasamos juntas, las confidencias, las risas compartidas, los secretos que solo yo conocía. ¿Por qué me negaban el derecho a decirlo? ¿Por qué tenían tanto empeño en relegarme a la sombra? El murmullo del órgano acompañaba cada palabra, y yo me sentía hundida en un mar de falsedad. Los niños se movían inquietos en los bancos, los adultos lloraban con teatralidad, y yo
Entre todos ellos, era la única que guardaba un silencio cargado de verdad. Mi dolor era real, pero no era admitido. Me habían condenado a ser un fantasma en el funeral de alguien que me amó. Conforme avanzaba la ceremonia, empecé a notar que lo que sucedía no era casual. Cada palabra, cada gesto, estaba demasiado cuidado para ser simple descuido. Era como si la familia hubiera pactado borrar mi nombre, eliminar cualquier referencia a mi lugar en la vida de la difunta. No se trataba de olvido ni era intención, y esa intención dolía más que la pérdida misma. Observaba cómo se turnaban en el altar, cómo sus voces se quebraban en llanto, pero detrás de esas lágrimas yo reconocía un propósito frío. Quisieron construir una imagen perfecta de unión, de respeto mutuo, en la que yo no tenía sitio. Era un escenario cuidadosamente armado, y yo era la pieza incómoda que habían decidido dejar fuera. Mi cuerpo estaba rígido, los dedos apretados contra el banco de madera. Quería gritar, quería levantarme y reclamar mi derecho a estar allí, a ser nombrada, pero sabía que si lo hacía me acusarían de arruinar la solemnidad, de manchar el recuerdo de la difunta. Así era su juego, me condenaban al silencio, porque cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Y así, entre himnos y lágrimas impostadas, mi exclusión se volvió un acto público y cruel. Mientras ellos hablaban con teatralidad, mi mente se llenaba de recuerdos que ninguno de ellos podría comprender. Recordé la voz cálida de la difunta en las noches largas, cuando yo era la única a quien llamaba para desahogarse. Recordé sus manos apretando las mías en silencio, pidiéndome fuerza en momentos en que ni su familia parecía estar cerca. Nadie mencionaba esas confidencias, nadie sabía de esas lágrimas privadas, y sin embargo, ahora se erigían como guardianes de una memoria que en realidad no les pertenecía del todo. Cada palabra que pronunciaban era un intento de apropiarse de su historia, de pintar un retrato incompleto en el que yo era borrada deliberadamente, y mientras ellos se mostraban como los más cercanos, yo era la única que guardaba las escenas que definieron su verdadera vulnerabilidad. El contraste era insoportable. Ellos actuaban para el público, yo sangraba en silencio. Las notas del órgano se alargaban como un lamento, y sentí que mi dolor se volvía doble. Lloraba la pérdida de alguien amado, y al mismo tiempo, la crueldad de ser negada en su último adiós. En aquel banco trasero, yo llevaba un duelo real que nadie quería reconocer. Fue entonces cuando me di cuenta de que no todos estaban convencidos por aquella puesta en escena. Desde mi lugar en los bancos traseros, alcancé a notar ciertas miradas furtivas que se dirigían hacia mí. Algunas personas parecían preguntarse por qué estaba tan apartada. ¿Por qué nadie me había mencionado siquiera en los discursos? Sus rostros reflejaban una duda silenciosa, como si adivinaran que había una historia oculta que no coincidía con lo que se mostraba en el altar. Yo sentí ese escrutinio como un arma de doble filo. Por un lado, me dolía ser observada como un enigma incómodo, casi como una intrusa. Pero, al mismo tiempo, había un extraño consuelo en esas miradas a alguien. Estaba notando mi ausencia dentro de la narrativa familiar. Mi dolor no pasaba completamente desapercibido, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Mientras tanto, en el altar, las voces continuaban repitiendo frases vacías sobre la unidad irrompible de la familia. Cada palabra pronunciada parecía dirigida más al público que a la memoria de la difunta. Era un espectáculo, y yo era el contraste que hacía tambalear su perfección. Ellos lo sabían. Y quizás por eso me ignoraban con tanta violencia. El ambiente en la iglesia se volvía cada vez más denso, como si el aire mismo se negara a circular. Yo podía sentir que la tensión estaba a punto de romperse, aunque aún nadie se atreviera a desafiar la versión oficial. El pastor seguía guiando la ceremonia con solemnidad, llamando a más familiares para hablar. Pero las palabras comenzaban a repetirse, a perder fuerza. Era evidente que buscaban llenar los huecos con frases ensayadas, ocultando algo que nadie quería nombrar. Yo, en silencio, sentía como esa omisión pesaba más que cualquier homenaje. La difunta había dejado demasiados rastros de nuestro vínculo como para que fueran ignorados tan fácilmente. Y sin embargo, todos insistían en ese retrato perfecto en el que yo no existía. Cada nuevo discurso era una cuerda
cuerda tensada hasta el límite, y yo esperaba el momento inevitable en que se rompería. El murmullo del público empezaba a crecer entre intervenciones, como si los asistentes también percibieran la falta de algo esencial. Nadie lo decía, pero se respiraba en el ambiente. En el funeral estaba incompleto. Yo era el vacío que trataban de tapar, y su esfuerzo por silenciarme solo hacía más evidente la ausencia que representaba. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en el pastor. Hasta ese momento había mantenido un tono solemne, casi mecánico, repitiendo los pasajes habituales que se dicen en cada funeral. Sin embargo, empecé a notar un matiz distinto en su voz, un leve temblor apenas perceptible que contrastaba con su firmeza habitual. Sus manos, apoyadas sobre la Biblia, se movían con un nerviosismo contenido, como si cargara con algo que no podía expresar todavía. Yo lo observaba en silencio, intrigada. ¿Acaso él también sabía la verdad? ¿Acaso en sus manos estaba la llave de lo que todos intentaban ocultar? Su mirada recorrió a los presentes, deteniéndose por un instante en mí, y esa pausa fue suficiente para encender una chispa de sospecha. No fue un error, no fue casualidad. Me había visto, me había reconocido, aunque el resto del salón insistiera en ignorarme. El murmullo del público se hizo más denso cuando llamó a otro familiar. Pero yo ya no prestaba atención a sus palabras vacías. Estaba concentrada en el pastor, en ese gesto contenido que parecía anunciar algo más grande, algo que tarde o temprano saldría a la luz y rompería la máscara de perfección que todos sostenían con esfuerzo. El murmullo del público, que hasta entonces había sido discreto, empezó a notarse con mayor claridad. Algunos inclinaban la cabeza hacia sus vecinos, susurrando frases rápidas que se cortaban en cuanto alguien los miraba. El ambiente ya no era el de un funeral solemne y controlado, sino el de una sala que aguardaba algo que nadie se atrevía a nombrar. Había tensión en los gestos, en las miradas fugaces, en las respiraciones contenidas, y en medio de esa atmósfera cargada, yo empecé a sentir que mi invisibilidad estaba a punto de romperse. El pastor, con la Biblia aún abierta en el atril, carraspeó de nuevo, como si buscara ganar tiempo. Su voz vaciló por un instante antes de retomar el discurso, y en ese quiebre mínimo encontré una señal. No era yo sola quien sufría la omisión, había una verdad guardada, enterrada bajo el incienso y las frases huecas. Lo percibía en la inquietud de los asistentes, en la incomodidad de la familia, en la forma en que evitaban mirarme directamente. Ese presentimiento crecía dentro de mí como un pulso firme. Algo se revelaría, y cuando ocurriera, la narrativa que habían construido se desmoronaría de manera irremediable. La familia, consciente del murmullo que comenzaba a extenderse, reaccionó con un celo renovado. Llamaron al altar a un primo Mayo Ere, hombre de voz grave y presencia autoritaria, para reforzar la imagen de unidad. Sus palabras fueron directas, casi agresivas, como si quisieran aplastar cualquier duda que flotara en el aire. Habló de los verdaderos pilares que siempre estuvieron presentes, y de los lazos inquebrantables de sangre que ningún extraño podía reclamar. La frase cayó como un veneno disfrazado de solemnidad, y yo supe inmediatamente que estaba dirigida hacia mí. Algunas cabezas se giraron discretamente en mi dirección. El primo continuó hablando, exaltando la pureza de la familia y su supuesta entrega constante a la difunta. Yo, mientras tanto, sentía que mi respiración se volvía pesada, pero me negaba a bajar la mirada. Si querían borrarme, tendrían que enfrentarse al peso de mi presencia. El silencio, tras sus palabras, fue más largo de lo normal. No hubo tantos aplausos ni suspiros conmovidos. Al contrario, el ambiente se volvió más espeso, como si las palabras hubieran dejado una sombra en lugar de consuelo. Yo sabía que, con cada intento por excluirme, la tensión crecía y el quiebre se acercaba. Mientras el primo abandonaba el altar, con el pecho inflado por su propio discurso, una idea comenzó a crecer en mi mente. ¿Y si ella había sabido que todo esto ocurriría? La difunta siempre había conocido el carácter de su familia, su orgullo excesivo, su necesidad de controlar cada detalle, incluso en los momentos más solemnes. Ella me había hablado en vida de su temor a ser malinterpretada, de cómo algunos querían adueñarse de su voz, incluso después de su muerte. ¿Y si había dejado algo preparado para impedirlo? El pensamiento
me estremeció. Recordé conversaciones que en su momento me parecieron triviales, aquella vez en que mencionó la importancia de dejar todo escrito, o cuando me pidió que confiara en que la verdad siempre encuentra su camino. En ese instante, comprendí que quizás nada de lo que estaba sucediendo era realmente inesperado. Miré al pastor con atención renovada, su nerviosismo, sus pausas, esa mirada fugaz que me había dedicado. Todo cobraba un nuevo significado. Él sabía algo. No era solo solemnidad, era la carga de un secreto que debía revelarse en el momento indicado. Y yo sentí, por primera vez esa noche, que la historia aún no estaba escrita del todo. El ambiente dentro de la iglesia ya no era el mismo. Lo que al inicio había sido solemnidad controlada, ahora se transformaba en un mar de inquietud contenida. Se escuchaban toses nerviosas, sillas que se movían apenas, suspiros que delataban impaciencia. Algunos asistentes miraban el reloj, otros dirigían la vista hacia el pastor, como si esperaran que de su boca saliera algo que explicara aquella tensión creciente. Era evidente, todos percibían que la ceremonia no seguía el curso natural de un funeral común. Yo, desde mi banco, podía sentirlo con claridad. Las palabras repetidas, los gestos exagerados de la familia, el nerviosismo del pastor, todo apuntaba a que había una verdad que flotaba entre nosotros, aguardando el momento exacto para manifestarse. Esa certeza se mezclaba con mi propio dolor y lo convertía en una extraña anticipación. Las miradas hacia mí se intensificaban. Ya no eran solo de desprecio o de indiferencia, sino también de curiosidad. Yo representaba una incógnita en medio de aquella narrativa tan rígida, y mientras más insistían en borrarme, más evidente se volvía que había algo que no podían controlar. El silencio estaba a punto de romperse, y lo presentía en cada respiración contenida. La incomodidad era tan evidente que uno de los hermanos de la difunta decidió tomar la palabra, intentando recuperar el control de la ceremonia. Subió con paso firme al altar, y con una voz cargada de falsa autoridad, comenzó a hablar de los valores de familia y de la unidad que jamás se quebró. Pero cuanto más repetía esas frases, más huecas sonaban, más artificiales resultaban para quienes lo escuchaban. La solemnidad que intentaba imponer se resquebrajaba en cada palabra, porque ya no había fe ciega en ese relato. Yo lo observaba desde mi lugar, con una mezcla de indignación y serenidad, lo que para él era una declaración de fuerza. Para los demás comenzaba a parecer un intento desesperado por tapar algo que todos intuían. La gente ya no aplaudía con la misma convicción, las cabezas se inclinaban unas hacia otras, murmurando discretamente. El discurso, en lugar de consolidar la versión oficial, levantaba aún más sospechas. El pastor, mientras tanto, mantenía los ojos bajos, como si aguardara el momento oportuno, y yo comprendí que la resistencia de la familia solo aceleraba lo inevitable. La verdad estaba por irrumpir, y nada podría detenerla una vez que se pronunciara en voz alta. El hermano terminó su discurso con un gesto solemne, convencido de haber devuelto el orden al funeral. Sin embargo, el silencio posterior fue distinto, pesado, lleno de preguntas no dichas. Fue entonces cuando el pastor, con calma calculada, se inclinó hacia un costado del atril y tomó un sobre cuidadosamente guardado entre las páginas de su Biblia. El gesto fue discreto, casi imperceptible, pero yo lo vi con absoluta claridad. Y supe, en ese instante, que aquel sobre contenía la ruptura que todos temían. El pastor lo sostuvo un momento entre sus manos, como midiendo la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Sus dedos se deslizaron sobre el papel con una lentitud deliberada, y cuando levantó la mirada, sus ojos buscaron los míos otra vez. No necesitó decir nada. Entendí al instante que ese sobre llevaba mi nombre en silencio. La familia no se percató de inmediato. Seguían sonriendo con falsa compostura, seguros de que habían sellado el funeral con su versión idealizada. No sabían que la difunta había dejado un testimonio más fuerte que todos sus discursos, y el pastor, con voz grave, anunció que tenía algo que leer en nombre de la difunta. El crujido del sobre, al ser abierto, rompió el silencio de la iglesia con una fuerza inesperada. Todos los murmullos cesaron de inmediato, como si aquel sonido hubiera marcado el inicio de algo irreparable. El pastor, con manos firmes pero rostro solemne, desplegó la carta con cuidado y comenzó a leer. Su voz, profunda y clara, resonó en cada rincón del templo.
Estas palabras las dejo escritas para ser leídas cuando ya no pueda defender lo que en vida significó para mí. Un estremecimiento recorrió a los presentes. La familia, hasta entonces segura, se tensó visiblemente. El pastor hizo una pausa breve, dejando que la expectativa creciera. Nadie se movía, nadie respiraba demasiado fuerte. El aire estaba cargado de anticipación. Y entonces continuó: no quiero que mi voz sea silenciada, ni que mi historia sea contada a medias. Hay alguien aquí que merece ser reconocido, alguien que fue mi verdadero apoyo, aun cuando muchos de ustedes lo ignoraban. Las palabras cayeron como un trueno. Vi cómo los rostros de la familia se endurecían, cómo sus manos se entrelazaban con nerviosismo. Yo permanecí quieta, con el corazón latiendo violentamente, consciente de que lo que venía después rompería todas sus máscaras. El pastor levantó la mirada del papel, respiró hondo y, con un tono solemne que no dejaba espacio a dudas, pronunció mi nombre en voz alta. Fue como un disparo en medio del silencio. Cada cabeza en la iglesia se giró hacia mí al mismo tiempo, y las miradas que antes eran de indiferencia o desprecio se transformaron en puro asombro. Nadie lo esperaba. Nadie había imaginado que la difunta me hubiera nombrado en una carta escrita de su puño y letra. El pastor continuó: a ella le debo mi paz en los últimos años. Fue su compañía silenciosa, su fuerza cuando me sentí débil, la única que me escuchó sin juzgarme. Si hoy tengo algún legado, es también gracias a ella. Sus palabras retumbaron como campanas en el templo. La familia enmudeció. Algunos abrieron la boca para protestar, pero ninguna palabra salió. Era demasiado tarde. Allí estaba, en la voz del pastor, la voluntad de la difunta, más poderosa que cualquier discurso previo. Yo sentía mi pecho arder, una mezcla de emoción y justicia. Después de tantas horas de humillación, mi nombre resonaba en aquel lugar sagrado como verdad imposible de borrar. El pastor, sosteniendo con firmeza la hoja temblorosa, prosiguió con la lectura. Quiero que todos sepan que en mis últimos días, cuando la soledad parecía devorarme, no fueron ustedes quienes llenaron ese vacío. Fue ella, fue su presencia la que me sostuvo en las noches interminables, su voz la que calmó mis miedos y sus manos las que me recordaron que aún no estaba sola. Ella no buscó reconocimiento ni gratitud, pero yo no partiré sin dárselo frente a todos. Las palabras caían como cuchillos sobre la familia, que mantenía los ojos clavados en el suelo, incapaz de sostener la mirada de los asistentes. Era evidente que jamás habían esperado escuchar algo así, menos aún en un funeral donde creían controlar cada detalle. Yo permanecía quieta, pero dentro de mí todo se agitaba. Escuchar de su propia pluma lo que habíamos compartido era como sentir su voz viva otra vez, atravesando la máscara de silencio que habían querido imponerme. El público contenía la respiración. Algunos incluso limpiaban lágrimas. Era la verdad desnuda, escrita con claridad, imposible de debatir. Y mientras el pastor seguía leyendo, comprendí que la difunta había previsto cada humillación que hoy quedaba destruida. El pastor tomó aire antes de continuar, como si supiera que lo que seguía tendría un peso aún mayor. Su voz descendió a un tono más grave. Mientras leían, sé que muchos aquí han intentado ocultar lo que yo realmente sentía. Fingieron unidad donde solo hubo distancia, impusieron silencio donde había dolor. Algunos de ustedes me dejaron sola cuando más los necesité, preocupados más por las apariencias que por mi alma. Pero hubo una persona que jamás me abandonó, y esa persona está hoy aquí, escuchándome. El eco de sus palabras atravesó la iglesia como un relámpago. Las cabezas se agacharon, los cuerpos se tensaron y los susurros se apagaron por completo. Nadie se atrevía a interrumpir. El mensaje era demasiado directo, demasiado transparente. Ya no se trataba de simples elogios hacia Mian, era un reproche abierto a quienes se habían mostrado como la familia ejemplar. Sentí un estremecimiento recorrerme. Era como si la difunta hablara desde el más allá, desnudando la verdad frente a todos los que me habían humillado. No había defensa posible contra aquella voz escrita. La autoridad que intentaron ejercer durante todo el funeral se derrumbaba palabra por palabra, línea por línea. El pastor alzó la voz ligeramente para que nadie pudiera fingir no escuchar. Si hoy pudiera abrazar a alguien una vez más, sería ella, porque en su compañía encontré la verdad que me fue negada por quienes solo buscaban mantener apariencias.
Hubo un murmullo inmediato entre los bancos. La frase resonó con tal contundencia que incluso los más escépticos se removieron incómodos en sus asientos. La familia, sentada en primera fila, no pudo disimular el impacto. Una de las sobrinas bajó la cabeza con los ojos húmedos, mientras otro de los hermanos apretaba los dientes, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Algunos se miraban entre sí, buscando una reacción conjunta, pero nadie se atrevía a interrumpir al pastor. La autoridad de la difunta hablaba a través de esa carta, y cada palabra los despojaba de la fachada que habían construido. Yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo la humillación que me habían infligido se transformaba lentamente en un extraño poder. El silencio de todos ellos era mi justicia. La verdad ya no podía ocultarse, y el peso de cada línea caía sobre sus espaldas como una sentencia. El funeral ya no les pertenecía. La voz de la difunta había tomado el control absoluto. El pastor, consciente de que lo que venía sería definitivo, detuvo su lectura unos segundos, dejando que el silencio se espesara en la iglesia. Luego, con una voz firme y sin temblor, continuó en quiero que quede escrito para todos ansí. Alguien me sostuvo hasta el último día. Si alguien fue mi verdadera familia en espíritu, fue ella. No por la sangre que me negó comprensión, sino por el amor genuino que nunca me faltó. Las palabras explotaron en el aire como un trueno. El público reaccionó con un murmullo contenido, algunos llevando las manos al pecho, otros inclinando la cabeza con vergüenza. La familia, petrificada en primera fila, se encontraba atrapada sin salida. Ya no podían negar lo evidente, porque estaba allí, leído frente a todos, en el momento más solemne de sus vidas. Yo sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Era como si la difunta me hubiera tomado de la mano desde el más allá para sacarme de la sombra y colocarme en la luz frente a todos los que intentaron borrarme. Mi nombre resonaba aún en los oídos de todos, y en ese instante comprendí que la humillación había cambiado de dueño. El impacto fue tan fuerte que uno de los hermanos de la difunta se levantó bruscamente de su asiento. Su rostro estaba rojo de ira, los labios apretados como si quisiera gritar, pero el pastor no se detuvo. Continuó leyendo con calma implacable, como si la carta misma lo obligara a no ceder ante ninguna interrupción. La voz del hermano quedó atrapada en su garganta. No se atrevió a desafiar lo que todos sabían que era la voluntad de la difunta. La tensión era insoportable. Algunos familiares se removían en sus sillas, otros evitaban mirar al público, conscientes de que cualquier gesto sería juzgado. Los asistentes, antes distraídos o indiferentes, ahora observaban con atención absoluta, como testigos de una verdad revelada que nadie había previsto. Yo seguía inmóvil, con las manos entrelazadas, sintiendo el latido frenético de mi corazón. No necesitaba hablar. La difunta lo estaba haciendo por mí, y cada palabra suya derribaba los muros de silencio que habían levantado. El poder había cambiado de manos allá. No eran ellos quienes dictaban el guión del funeral. La carta había tomado el control, y con él la memoria auténtica de quien ya no podía defenderse. El pastor tomó aire y leyó con voz aún más clara, como si quisiera asegurarse de que cada palabra quedara grabada en la memoria de los presentes. En los últimos años, cuando mi cuerpo ya no respondía con la fuerza de antes, esperé compañía. Esperé que aquellos a quienes di mi vida, mis desvelos y mi amor, estuvieran a mi lado, pero muchos de ustedes no aparecieron. Prefirieron excusas, compromisos, el ruido del mundo antes que el silencio de mi habitación. Fue ella quien llegó sin ser llamada, quien me sostuvo sin esperar nada a cambio. El murmullo se hizo más fuerte. Algunas personas de la congregación miraban con incomodidad hacia la primera fila, donde la familia permanecía rígida, como estatuas incapaces de defenderse. Cada frase era una acusación directa, un espejo en el que no podían dejar de mirarse. Sé que estas palabras duelen. Continuaba la carta. Pero no dejaré que mi historia sea contada con adornos. La verdad es que hubo indiferencia, hubo abandono, y esa herida no quiero que se repita en silencio. Yo temblaba,
no de miedo, sino de una fuerza extraña por primera vez. El dolor de tantos años se transformaba en justicia delante de todos. El pastor continuó leyendo con voz pausada, como si cada sílaba pesara toneladas sobre el ambiente. No quiero que este momento sea recordado como una farsa. La verdadera despedida debe incluir a quien estuvo presente cuando muchos eligieron dar la espalda. Ella fue testigo de mis miedos más profundos. Escuchó mis confesiones cuando mi corazón se quebraba y sostuvo mi fe en los instantes en que hasta yo creía haberla perdido. Las palabras golpearon a la familia como martillazos. Algunos ya no podían ocultar la incomodidad a manos que se frotaban nerviosas, labios apretados, miradas huidizas. El público lo notaba, y esa incomodidad se multiplicaba en la sala como un eco imparable. Ya no había control posible. La voz de la difunta, escrita con tanta claridad, se había convertido en juez implacable. Yo respiraba profundamente, dejando que cada frase me atravesara como una vindicación. Habían intentado relegarme, silenciarme, condenarme a la invisibilidad, y ahora, frente a todos, quedaba revelado lo contrario a que en los últimos capítulos de su vida, fui yo quien sostuvo su existencia. No podían borrar lo que ya estaba grabado en esa carta. La difunta había hecho justicia con su propia mano. El pastor sostuvo un silencio prolongado antes de continuar, y ese instante fue suficiente para que la incomodidad se transformara en una herida abierta. Nadie se movía. La familia parecía petrificada, atrapada en una primera fila que ahora era un lugar de exhibición pública. Entonces, con voz más fuerte, el pastor retomó la lectura. Quiero que entiendan que no escribo estas palabras para humillar, sino para revelar lo que en vida fue ignorado. No deseo que se me recuerde en medio de máscaras. Mi memoria no debe estar en manos de quienes solo aparecieron cuando era demasiado tarde. El golpe fue brutal. Algunas personas entre el público dejaron escapar un murmullo audible. Era imposible seguir fingiendo que aquello era una ceremonia normal. La carta había rasgado la fachada y en su lugar había dejado expuesta la verdad en el abandono, el egoísmo, la indiferencia de quienes ahora intentaban posar como dolientes ejemplares. Ella me devolvió la dignidad que muchos de ustedes me negaron. En sus palabras encontré paz, en sus silencios comprensión, y en su compañía un amor que no pedía condiciones. Yo sentía lágrimas arder en mis ojos, no por tristeza, sino por justicia. Al fin, lo que habían tratado de esconder brillaba en el centro del funeral, imposible de borrar. El pastor bajó la vista al papel y leyó con un tono aún más grave, como si cargara con la fuerza de la difunta misma. No me interesa que después de mi partida se inventen historias de unidad. Quien estuvo a mi lado lo sabe, y los demás no necesitan adornar lo que nunca hicieron. La sangre no siempre garantiza amor, ni la cercanía de un apellido asegura la presencia verdadera. Para mí, ella fue más familia que muchos de los que hoy se sientan en la primera fila. El eco de esas palabras hizo que la iglesia entera se estremeciera. Algunas personas del público asintieron sin poder contenerse, como si al fin alguien hubiera dicho lo que todos sospechaban. La familia, sin embargo, se hundió en un silencio ensordecedor. Ninguno se atrevía a levantar la cabeza. La vergüenza era demasiado evidente. Yo, en mi banco, cerré los ojos un instante. Sentía como la voz escrita de la difunta me envolvía, arrancándome de la humillación a la que me habían sometido desde el inicio del funeral. Ahora era yo quien brillaba en medio de la oscuridad, no por mis palabras, sino por la verdad que ella había dejado sellada en la carta. El peso de las palabras se volvió insoportable para algunos. Finalmente, uno de los sobrinos no resistió más y se levantó con brusquedad. ¡Basta!, gritó, su voz quebrada por la mezcla de ira y vergüenza. Su protesta retumbó en la iglesia, pero el pastor no se inmutó. Continuó con la carta, como si aquel estallido fuera apenas un ruido lejano, irrelevante frente a la voluntad de la difunta. El sobrino, desconcertado, se detuvo un instante, y en ese vacío todos comprendieron que interrumpir solo lo hacía ver más culpable. El público observaba con una atención absoluta. Los murmullos se multiplicaban. Algunos movían la cabeza en desaprobación hacia la familia. Otros simplemente aguardaban expectantes, como testigos de una justicia que se estaba escribiendo allí mismo. Yo me quedé inmóvil, mis manos entrelazadas sobre mi regazo. No era necesario que yo hablara.
Cada palabra que salía de la boca del pastor me devolvía la voz que me habían robado. La humillación se deshacía frente a todos, y la familia, impotente, comenzaba a comprender que nada podía detener lo que ya había sido decidido por la difunta. Era tarde. El funeral ya no era suyo. A la verdad los había despojado de todo control. El pastor, sin dejarse alterar por la interrupción, desplegó la hoja hasta su final y tomó aire antes de pronunciar las últimas palabras escritas por la difunta. Su voz resonó firme, cargada de solemnidad. No quiero que mi despedida sea recordada como un teatro de apariencias. Quiero que quienes me amaron de verdad sean reconocidos. Ella merece ese lugar, porque fue mi refugio en la tormenta, la única certeza en medio del abandono. No oculten su nombre, porque hacerlo sería traicionar mi memoria. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Los asistentes contenían la respiración, conmovidos por la contundencia del mensaje. La familia, atrapada en su propia farsa, permanecía inmóvil, como si aquellas líneas hubieran derrumbado cada muro que habían levantado. Yo sentí como mis lágrimas corrían sin vergüenza por mi rostro. No era dolor, era justicia, era alivio, era la confirmación de que nunca había estado equivocada. La difunta me había elegido para ocupar ese lugar, y lo había dejado escrito frente a todos. No quedaba espacio para el engaño. Con esa última frase, la verdad quedó sellada. El funeral entero se convirtió en un testimonio imposible de borrar. El eco de las últimas palabras aún flotaba en el aire cuando el murmullo estalló en la sala. Nadie podía permanecer indiferente. Algunos asistentes se llevaron las manos al pecho, otros murmuraban frases cortas de asombro, pero lo más evidente fue cómo las miradas se dirigieron, una tras otra, hacia la primera fila. La familia, antes altiva, ahora parecía encogida bajo el peso del juicio colectivo. Sus rostros tensos, los labios apretados, los ojos incapaces de levantar la vista. Por primera vez en toda la ceremonia, no eran ellos quienes dictaban la narrativa, sino el público, que los observaba con desaprobación silenciosa. Se notaba en los gestos, en los suspiros pesados, en los movimientos de cabeza que condenaban sin necesidad de palabras. Habían quedado desnudos frente a todos, despojados de la máscara de unidad que habían querido imponer. Yo respiraba lentamente, dejando que ese cambio se impregnara en mí. La humillación inicial se había transformado en justicia pública. No era yo quien debía defenderse, eran ellos los que ahora cargaban con el peso de la verdad. Y esa verdad había sido escrita por la difunta misma, más poderosa que cualquier intento de manipulación. El murmullo del público fue apagándose lentamente, hasta transformarse en un silencio que pesaba como una losa. La familia permanecía en la primera fila, rígida, incapaz de articular palabra alguna. Era como si cada miembro hubiera perdido de golpe la voz, tragada por la vergüenza. Algunos mantenían los ojos fijos en el suelo, otros miraban hacia un punto vacío en las paredes, evitando cualquier contacto visual con la multitud que los juzgaba. Todo su poder se había desmoronado en cuestión de minutos, no por un ataque externo, sino por la verdad escrita por la misma mujer a la que decían honrar. El pastor dobló lentamente la carta y la guardó de nuevo entre las páginas de su Biblia. Después levantó la mirada, no hacia la familia, sino directamente hacia mí. Fue un gesto breve, pero cargado de significado, reconocimiento, respeto, incluso gratitud. No pronunció mi nombre de nuevo. No hizo falta. Ese cruce de miradas bastaba para sellar lo que ya había sido revelado frente a todos. Yo sentí mi respiración aligerarse, como si al fin hubiera podido soltar un peso que llevaba años oprimiéndome. Había entrado a ese funeral como una sombra, pero ahora me erguía en silencio, sostenida por la voz eterna de quien había confiado en mí hasta su último aliento. El silencio que reinó después de la lectura se convirtió en un juicio implacable. Nadie se atrevió a romperlo. El público, sentado en los bancos, observaba la primera fila como si esperara una reacción, una justificación, cualquier intento de respuesta, pero la familia permanecía inmóvil, atrapada en su propia impotencia. Las lágrimas que algunos dejaban caer ya no eran de dolor sincero, sino de vergüenza, de la certeza de haber quedado expuestos. El pastor cerró la Biblia con un golpe suave pero definitivo. El eco se propagó por la iglesia como una sentencia. Nadie aplaudió, nadie habló,
habló, era como si las palabras de la difunta todavía flotaran en el aire, demasiado pesadas para permitir cualquier distracción. Yo, en cambio, sentí como esa quietud me envolvía como un manto protector. Ya no era invisible. Todos sabían ahora lo que habíamos compartido. Todos entendían que mi lugar era legítimo, incuestionable. La familia trató de mantener la compostura, pero sus gestos los delataban en manos crispadas, ojos enrojecidos, posturas encogidas. Habían perdido la batalla sin que yo pronunciara una sola palabra. Mi silencio, al final, fue mi mayor victoria. Era la difunta quien había hablado por mí, y en su voz descansaba mi triunfo. Nadie podría volver a negarlo. El funeral concluyó con un silencio que se volvió insoportable para la familia. Nadie se acercó a felicitarlos, nadie buscó sus abrazos. En cambio, varias miradas se dirigieron hacia mí. Miradas de reconocimiento, de respeto silencioso. No hubo necesidad de palabras. Todos comprendían que la difunta me había elegido, que mi presencia ya no podía ser borrada. La verdad había sido pronunciada en el lugar más sagrado y en el momento más solemne. No existía marcha atrás. El pastor me dedicó una última inclinación de cabeza antes de descender del altar. Su gesto era claro, sabía que el peso de la ceremonia ya no pertenecía a la familia, sino a la voluntad de la difunta y, en consecuencia, a mí. Yo no me levanté, no necesité proclamar nada. Mi victoria era el silencio que pesaba sobre ellos, el juicio invisible que los había despojado de su control. La familia permaneció encogida, prisionera de una vergüenza que no podría borrar con excusas ni con lágrimas teatrales. El público se retiró con murmullos bajos, comentando lo revelado, y yo, al salir de la iglesia, respiré profundamente. Había llegado como una sombra relegada y me marchaba erguida, con la certeza de que la difunta me había dado la última palabra. Su carta fue mi voz, y su voz fue mi triunfo eterno.